Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, colegas de la directiva, diputados, venezolanos, caraqueños asediados por la dictadura y el COVID-19. Me corresponde presentar al presidente recientemente juramentado de la Academia Nacional de la Medicina, doctor Enrique López Loyo, institución oficial y científica que representa la ciencia médica creada en los inicios del siglo XX. El mundo se enfrenta a la mayor pandemia de la historia y nuestros médicos, enfermeros y resto de los actores de salud, en condiciones miserables de dotación, luchan para salvar vidas de venezolanos, donde el más alto índice de fallecidos de médicos y enfermería es en nuestro país, porque los recursos fueron robados al horario público por parte de esta dictadura. Vaya nuestro homenaje a los fallecidos. Los héroes de la salud se enfrentan a la muerte sin armas, tan igual a los jóvenes que han enfrentado a la guardia asesina con escudos de cartón, un régimen que obliga a permanecer a nuestros ciudadanos en centros comunitarios de confinamiento, convertidos en depósitos de contagio y de muerte, cuyos directores de los CDI son cubanos. No hay selección de acuerdo a la gravedad. Centralizan las pruebas en Caracas y designan al director del hipódromo, a una legión de camas en el poliedro de Caracas y otros estadios del país. La Asamblea Nacional es respetuosa de las academias, en especial de la Academia de la Medicina. El mundo está en las manos del sector salud. Con la venia del presidente, los dejo con el presidente de la Academia de la Medicina, doctor Enrique López Loyo, para un mensaje al país. Saludos para todos, les habla Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Es un placer y un honor poder conversar con ustedes en esta sesión especial de la Asamblea Nacional. Gracias en particular al diputado amigo Rafael Veloz. Gracias a la anuencia del señor presidente encargado de la República, ingeniero Juan Guaidó Márquez. Gracias, señores diputados. En nombre de la Academia Nacional de Medicina, queremos manifestar nuestra preocupación por el aumento significativo del número de casos de forma exponencial en Venezuela. Esta situación debería ser multiplicada por un factor entre 10 y 15, de acuerdo a nuestro criterio dentro de la Academia. Y así lo hemos establecido junto con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y debemos dejar constancia que este comportamiento no tiene nada que ver con la probabilidad de que se realicen de forma adecuada los diagnósticos de certeza en la República, los cuales en este momento están siendo soportados con diagnósticos de pruebas rápidas que tienen una credibilidad muy cuestionada, que tienen desde el punto de vista médico una posibilidad de hasta el 35% de dar falsos negativos, y que ha llevado esta situación tan terrible que estamos previendo para la República en los próximos 2 meses a emitir en el seno de la Academia Nacional de Medicina, en conjunto con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central, la Red Alianza Venezolana para la Salud, emitido un documento en el cual tratamos de establecer con evidencias científicas, fundamentando de acuerdo a las mejores prácticas sanitarias y con apego estricto al derecho fundamental de las personas, una serie de consideraciones
asociadas a lo que significa el mejor manejo de la pandemia en el país. Estas estrategias incluyen, en primer término, una política comunicacional sin opacidad en cuanto a establecimiento de medidas sanitarias adecuadas. Asimismo, queremos hacer notar que la capacidad diagnóstica es insuficiente. Las pruebas deben ser descentralizadas y eficientes y se requieren en el país para nuestra población entre 8.000 y 10.000 pruebas de PCR de transcripción reversa diarias. El Instituto de Higiene no está realizando el número de pruebas adecuados. Está por debajo de 200 el número que se hace diariamente y entre 120 y 150 fue la última cifra extraoficial que pudimos conocer. Esto significa que hay un subregistro evidente en la cual no se produce una respuesta adecuada, cuando se debe generar un laboratorio diagnóstico al menos en cada una de las capitales de los estados e inclusive aumentar la sustentación de los diagnósticos utilizando la red privada a nivel nacional. Esto nos encuentra con un sistema hospitalario que debe estar dotado de equipos para el manejo y atención de pacientes en estado crítico. Además, se debe contar con equipos de protección y seguridad personal para todos los elementos, los entes que trabajan en el componente sanitario de Venezuela. Este déficit que ha ocurrido de los equipos de protección personal ha llevado a que nos convirtamos en la primera cifra en cuanto a mortalidad de personal sanitario en toda Iberoamérica. Esto significa entonces una situación terrible, puesto que pone en peligro la presencia del propio grupo de profesionales sanitarios que estén dispuestos y puedan ayudar a las personas en cuanto a su atención. Un aspecto importante que destacamos en los lineamientos es que el aislamiento de personas infectadas que no requieren hospitalización debe ser en sus casas y no en centros de atención primaria, pero con protocolos claros y atendidos con personal adecuadamente entrenado, personal médico. Es decir, que el confinamiento forzoso de estas personas en especies de campos de concentración constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y lleva a una evasión diagnóstica y su registro, porque ¿qué está haciendo la gente desde el punto de vista en las comunidades? Evita ir a hacerse una prueba, puesto que sabe lo que le puede pasar con un confinamiento forzoso. Es decir, preferentemente en los pacientes con una manifestación leve, el tratamiento debe ser realizado en sus casas. La disponibilidad de las unidades de terapia intensiva con las camas totalmente dotadas con ventilación mecánica asistida, con oximetría, es decir, la medición y cuantificación de oxígeno, con elementos para terapia endovenosa electrónica por milimetrada y electrónica, por ejemplo, debe aumentar su capacidad, puesto que para marzo conocíamos que apenas superaban las 130 camas de terapia intensiva en todo el sistema público, un poco más, un poco menos. Sin embargo, esto es una prioridad en este momento, cuando esperamos que la probabilidad que ocurra es un aumento significativo de los pacientes en estado grave que puedan requerir estos servicios de terapia intensiva. Por lo tanto, se requiere que exista un equipo multidisciplinario de expertos que esté conformado por todos los profesionales sanitarios, que incluya sociólogos, economistas, matemáticos, antropólogos, que diseñen una política de Estado dirigida a que se cumplan estrategias y protocolos en evidencias científicas que minimicen el impacto verdadero de la epidemia sobre los sectores sociales. Otro punto que tocamos en ese documento sobre los lineamientos del manejo de la COVID-19 en Venezuela es que se debe disponer de la información epidemiológica clara y detallada, que incluya las infecciones confirmadas diariamente, día a día, con el número de pruebas de PCR
positivas y negativas diariamente, el número de decesos y todas las características del cuadro clínico. Es decir, se debe activar un boletín epidemiológico para que los trabajadores de la salud tengan claro cuál es el objetivo a cumplir dentro de su función de atención médica. Asimismo, una atención especial deben recibir los trabajadores sanitarios que están infectados. Igualmente, excederles ofrecerles camas de hospitalización y de terapia intensiva, así como la disponibilidad de los exámenes que requieran para cuantificar la evolución de la patología en ellos. E inclusive, considerando que se den licencias de trabajo o reposos para trabajadores de salud mayores de 60 años y para las pacientes trabajadoras de salud también embarazadas. Entonces, llegamos luego al punto de las medidas de restricción, las cuales deben estar basadas en una evaluación continua de cuál es la tasa de contagio. Esta medida de restricción, cuando existe una pandemia en aumento en cuanto a los cifras de infectados, es un fracaso. Y es lo que está pasando en este momento. En este momento, no en marzo, ahora, en agosto, es irracional abrir los espacios para el tránsito libre de las personas en una situación tan grave. Esa situación que genera la restricción de actividades, lo que se llama la cuarentena obligatoria, está generando que el incumplimiento de ella en las últimas semanas, un aumento significativo del número de casos, lo cual esta restricción de la actividad diaria de las personas en todo el territorio nacional conlleva más bien a un estado de angustia poblacional, a una afectación psicológica, a una, en el caso de los infantes, a un estado de desasosiego, y debemos contribuir a que eso cese en la medida en la cual el Estado entienda que la flexibilización debe estar asociada debidamente a la disminución o a las tasas, en meseta, que se estabilicen en el número de infectados a nivel nacional. Otra cosa es considerar medidas económicas especiales que ayuden a los individuos, a los pacientes también afectados con sus requerimientos de terapia, y se genere, un compromiso desde el Estado para ayudar a que todos los sectores del país puedan seguir trabajando bajo las condiciones de nueva normalidad que está imponiendo esta pandemia a nivel mundial y que está afectando muy especialmente a Venezuela, dada la situación social que manejamos desde hace mucho tiempo, en la cual hay una desnutrición que se está arrastrando, disminuye las capacidades inmunológicas de la población, y otras condiciones como el hacinamiento en ranchos pequeños de 4x3, donde hay un número de personas muy elevados. Esto favorece la probabilidad de complicaciones en el seno de las familias y las comunidades. De eso queríamos nosotros puntualizar nuestra preocupación por esta situación que se está presentando en el país a propósito de la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias por su atención. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.